Buenos días, buenos días. ¿No quieren contestar los hermanos de la iglesia? Mis hermanos, váyanse con su familia a cada uno de los stands. Repartámonos en los stands. ¿Dónde está Sofía? Se le están 4. ¿Listo? ¿Ya están repartidos? Listo. Recordemos que cada mesa tiene 8 minutos y circula. El pastor nos va a colaborar. Entonces, ¿cuál crees que es tu Jerusalén? Yo creo que Jerusalén es el cielo. Yo también creo que el Jerusalén es el cielo. ¿Y yo? Listo. Entonces, mi hermanita Rosadi, ¿cuál crees que es tu Jerusalén? Sí. Pues yo creo que yo misma soy mi Jerusalén. Bueno, entonces recordamos el versículo de ir a todo el mundo a predicar. Dani, ¿cómo es? Y recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí vemos que cuál es nuestra Jerusalén. ¿Cuál puede ser nuestra Jerusalén? Puede ser nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestros vecinos, amigos. Entonces, pero aquí principalmente nos vamos a enfocar en nuestra Jerusalén, que va a ser nuestro hogar. ¿Cómo creen que podemos nosotros enseñar o dar ese evangelio a nuestra Jerusalén, que es el hogar? ¿Cómo podemos iniciar ese evangelio, a dar como ese paso para que nuestra Jerusalén conozca al Señor? Primeramente nosotros como papás instruyéndonos, buscando al Señor, buscando su palabra en oración y dando de esa palabra a nuestros hijos, dando de gracia lo que el Señor nos da de gracia. Bueno, a nuestra familia podemos leerles o contarles de historia de la Biblia en ciertas situaciones que ellos las puedan aplicar. ¿Sí, alguien más? De pronto, ¿cómo podemos llevar a nuestra Jerusalén a Cristo? Por medio de nuestro testimonio. Listo. Entonces sí, principalmente, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos hacer? Y sobre todo de pronto con los niños, pero también puede aplicarse con los demás miembros de la familia. Primero es la oración, y esa oración va antes incluso de la concepción, cuando ya uno esté casado, incluso cuando uno ya esté niños, que esté pensando en un futuro, hay que pensar en esos hijos que van a venir. Cuando ya estén formándose en el vientre de la madre, también hay que orar por esos chicos, hay que orar por esos bebés que vienen en camino, para que puedan ser también ese ejemplo y para el mundo, esa luz para el mundo. Y cuando ya estén así, ya que hayan nacido, también que el Señor y que nos dé la sabiduría como padres, poderlos guiar en sus caminos. Lo segundo es el ejemplo, como lo decían. Si nosotros no somos ejemplo, pues ellos no nos van a ver como, ay, si es cristiana o no es cristiana, no. ¿Cómo vamos a actuar? Como dice la palabra, y ese va a ser nuestro ejemplo para ellos. Y por último también, básico, es la enseñanza de las escrituras, el leerles, como decían, contarles esas historias para cada ámbito de nuestra vida. ¿Cómo Bueno, vamos queda un a minuto enseñar? para rotar. Entonces vamos a pasar, esos son los 3 básicos. Listo. Y así como vemos, nosotros estamos representando a Lauda y a Eunice y Timoteo. Acá tenemos hoy una Timotea.
Y recordar que nosotros, como nos dice la palabra, que debemos, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, inculcándoselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas continuamente, estés en tu casa, vayas en el camino, cuentes, siempre la palabra es básica. Y en nuestra, como Loida y Eunice nos enseña, ¿Listos? y también la palabra en 2 Timoteo 1:5 dice, trayendo en la memoria la fe no fingida, que en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, estoy seguro que en ti también. Entonces, así como ellas dieron ejemplo y que cultivaban la palabra, también nosotros debemos cultivarla. Y recordar que nosotros como ancianas también debemos enseñar a las jóvenes a que amen a sus maridos, ser testimonio en todo lugar. Ay, Katy, si te contaran, tengo tantos problemas, no sé qué voy a hacer. Yo ya te he dicho, mujer, libérate, empodérate como yo, no tengo nadie a quien rendirle cuentas, mujer. Mira, soy libre, libre como el viento. Tú puedes dejar a tu marido, ese no te necesita y tus hijos ya están grandes. Tú eres libre, tú eres una mujer empoderada. Mírame a mí. Además hay muchos entes que te pueden ayudar. ¿Qué haces fuera de tu puesto y aparte de eso arreglándole los problemas a Noemí? Yo pienso que cada una por su parte tiene que responder por sus cosas. Pasa a producir a tu puesto, por favor. Hola. Pris, ¿qué te trae por acá a esta oficina? Cuéntame. Polita, estuve escuchándote. Te estuve escuchando lo que le decías a nuestras... Unos problemas con ellas tremendos acá, laborales. Mira, Pola, todos tenemos problemas que afrontar, cada uno tiene una vida fuera de esta oficina. Así que yo quiero decirte que Cristo ha venido para que conozcamos al verdadero Dios, al único Dios verdadero. ¿Y eso cómo me puede ayudar a mí en la parte laboral con estas muchachas? Él va a darnos esa sabiduría que viene de Él para que podamos amar a nuestro prójimo. Así que... Priscila, si tú piensas que tienes la solución para esta situación, reúnelas y se las planteas. Claro que sí, las voy a llamar. Katy, me gustaría que pasaras a la sala de juntas, por favor. Hola, Noemí. Me gustaría que pasaras a la sala de juntas, por favor. Hay más empresas, somos mujeres empoderadas, empoderadas. Muchachas,
Bueno, yo quería comentarles que mi esposo y yo vivíamos una vida totalmente fuera de la voluntad del Señor. Andábamos en un mundo lleno de delitos y pecados. Como cualquiera de ustedes, estábamos esclavos realmente de los problemas, de las situaciones. Pero quiero decirles que Dios le da verdadero propósito a la vida. Él envió a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Él pagó el precio. Pola, bueno no hay ni uno. El único bueno es Cristo. Él es sin pecado alguno. Así que me gustaría invitarlas. Pero yo tengo mi religión y yo no, pues sí me gustan esas reuniones donde hacen oraciones, muy bonito, pero yo tengo mi religión y no la cambio. Y yo también te quiero decir algo, Priscila, yo no necesito ningún Dios, yo soy mi propio Dios, yo soy libre, no necesito de religiones, de dioses, de salvadores, de nada de eso. Bueno, la verdad es que ese es el cometido de Satanás, el mundo que están viviendo. Tú creyéndote el propio Dios y tú estás esclava de todos tus problemas, Noemí. Religiones. Además, las religiones no salvan, Noemí. Ninguna religión salva. El único que salva es el que murió en la cruz. ¿Y qué quiere Él? Que nos arrepintamos por nuestros pecados, que confesemos nuestra maldad. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Yo acepto tu invitación desde ahora. Bueno, yo iría, pero si yo le digo que no, yo tengo mi religión y yo no la voy a cambiar. Pues yo lo voy a pensar, la verdad, porque eso me quita mi libertad. Muchas gracias. Hemos visto el pasaje bíblico de Hechos 18, donde encontramos la participación de Aquila, Priscila y Apolos. Aquila y Priscila eran fabricantes de tiendas procedentes de El Ponto, en Grecia, y conocieron a Pablo en su primer viaje misionero y se relacionaron, pero parece que ellos ya venían siendo creyentes porque habían estado en Roma, donde ya había una congregación. Aquila y Priscila luego conocen a Apolos, porque este era un varón procedente de Chipre, era judío procedente de Chipre. Chipre es en Egipto, y este ya conocía la evangelización que había dado Juan el Bautista, pero solo conocía hasta ahí, no conocía el resto del evangelio, porque conocía únicamente hasta el bautismo de Juan el Bautista. Después, Aquila y Priscila le cuentan a Apolos el resto de la historia del evangelio, que es el Señor Jesucristo, y él era un varón muy elocuente y era apologeta. Entonces, apologeta era porque conocía las escrituras del Antiguo Testamento, las escrituras judías, porque él era de origen judío, y cuando tenía esa oportunidad de discutir con los judíos para demostrar que Jesucristo era el verdadero Mesías. Acabamos a ver cómo podemos compartir el Evangelio en nuestro entorno. Bueno, primero me gustaría hacerles una pregunta. ¿Qué creen que es evangelismo? Aunque hablar de que Jesús murió en la cruz. Listo, entonces sí, evangelismo podríamos decir es que primero haber recibido las buenas nuevas nosotros y poder llevarla y contar a otros acerca de esas buenas nuevas, que eso incluye que Cristo vino a este mundo, murió por nosotros en la cruz y resucitó, ¿cierto? Ese es el evangelismo, esas son las buenas nuevas que tenemos y que necesitamos dar. Pero alguien decía que cuando conocemos a Dios, cuando somos cristianos, deberían conocer que somos cristianos en 1 kilómetro a la redonda de nosotros, de donde estemos. ¿Creen que somos efectivos haciendo eso? ¿Creen que a 1 kilómetro de la redonda de nosotros donde estamos conocen que somos cristianos? A veces fallamos en esas cosas, ¿cierto? Y vivimos un poco escondidos. Nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares, todos ellos son el campo de acción que tenemos para llevar el evangelio. Pero ¿por qué no lo hacemos?
¿Alguien tiene una respuesta? ¿Por qué no predicamos? Aquí todos llevan el evangelio. Santi. Pues yo creería que por pena a que nos digan algo o hasta de pronto que nos traten mal. Porque no somos salvos, dice el hermano Raúl. Porque no nos interesa la palabra. Entonces esas son muy buenas, no, son razones que aparecen frecuentemente y no son muy buenas, son muy malas. Pero aquí les quería traer como una pequeña encuesta, una encuesta que se hizo en Byte Project acerca de por qué los cristianos nos llevamos el evangelio. Voy a compartirles un poco lo que alcance. Dice que el 42% de los cristianos dicen que compartir su fe con otros creyentes es intimidante para ellos. Otros dicen que compartir el evangelio se siente como si tuvieran que exponer o predicar o pararse a dar un sermón y sienten mucho temor. Otros dicen que no están preparados y no saben qué hablar. El 37% dicen que la mayoría de los que no son cristianos ven el evangelismo como una presión y no quieren presionar. El 52% dice que llevar el evangelio resulta irrespetuoso. Cuando hablamos a otros es irrespetuoso porque queremos convertirlos. Y eso lo están pensando personas que son cristianas y se declaran en una iglesia convertidos asistentes. Entonces dice que el 66% dicen que no tienen familiaridad con ningún método de evangelismo y el 24% dicen que no están seguros de qué información se necesita compartir. Bueno, entonces esas son algunas de las cifras, hay muchísimas más. Pero el Señor nos llama a tener valor. En esta historia de la mujer samaritana nos encontramos con una mujer que de inicio era una mujer avergonzada, buscaba un horario diferente para recoger el agua, pero aquí tiene un encuentro con Jesús. Y en ese momento cambia su vida. Al contrario, voy a darles otra cifra de lo que estábamos escuchando ahorita. Dice que entre el 51% de los no creyentes sienten curiosidad de por qué algunas personas muestran devoción de su fe. Y el 66% les gustaría tener una conversación acerca de por qué las personas están en una religión. Entonces sí tenemos un campo de acción, pero a veces nosotros mismos nos limitamos con nuestras excusas. La salvación nunca ha sido, no es un don que Dios nos ha dado para tenerlo guardado, ¿cierto que no? Al contrario, la salvación es algo que debemos compartir y hemos recibido y que no podemos guardarnos para nosotros mismos egoístamente. Sí lo nombra el Señor como un trabajo porque es sembrar y cosechar, esto representa un trabajo, pero también es un trabajo que va a ser remunerado. Y el mismo Dios va a pagarnos por eso que vamos a hacer. Además nos habla del gran gozo que vamos a sentir junto a aquel que se arrepiente. El que siembra y el que ciega estarán llenos de gozos cuando un pecador se arrepiente. Tenemos que superar los prejuicios aún de nosotros mismos porque vemos que hay más prejuicios en nosotros mismos. Y podríamos pensar qué tenemos para decir, pero esta mujer, ¿qué tenía para decir? Cuando ella va a todos los del pueblo les dice, vengan a ver, un hombre me dijo todo lo que he hecho en mi vida, ¿no será este el Cristo? Esa mujer perdió la vergüenza de reconocer quién era y pudo reconocer que había alguien que podía salvarla y cambiar su vida. La hermana Lucy nos va a compartir un poco acerca de la historia de la mujer samaritana. Bueno, sí, en este pasaje de la Biblia que lo encontramos en todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vamos a ver cosas importantes, que Dios tenía planes para ella, para la mujer samaritana. Por eso Él decide abandonar Judea y no hacer el recorrido que normalmente decían que era rebordear el Jordán, era más largo, porque judíos y samaritanos ellos no se trataban entre sí. Entonces Él decide pasar por Samaria y llega a Sicar, que es donde está el pozo de Jacob y donde sucede toda esta historia. Ella se encuentra con el Señor Jesús, él le pide agua, ella no, dice pues que como siendo el judío le pide agua, si judíos y samaritanos no se tratan entre sí, pero sigue la conversación. Entonces ella pues le dice que, bueno, Jesús le pidió el agua de eso, Jesús no la discriminó a ella por ser samaritana,
dice que si conociera él quién le está pidiendo, le pediría que le diera agua de vida. Entonces ella, pues eso causó curiosidad y le dijo que ella quería tomar de esa agua. Entonces, ¿qué le dice el Señor Jesús? Ve y busca a tu esposo. Dice, no tengo marido, le contesta ella. Jesús le dice, bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces ella cada vez se sentía más y más confrontada con su pecado, ¿cierto? Entonces ella le dice, Señor, ella reconoce que hay algo especial en Jesús, dice, Señor, me parece que tú eres un profeta, ¿cierto? Entonces le dice el Señor Jesús en esa conversación, pero primero ella aprovecha para decirle, reconociendo que era profeta, que dónde podían adorar, que si en el monte, en este monte donde estaban, o en Jerusalén. El Señor Jesús, ¿qué le dijo? Que ni en ese monte ni en Jerusalén podían adorar, porque iba a llegar un tiempo en que ninguno de los dos, porque Dios es espíritu y Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, dice que después, hablando con ella, Él se revela como el Mesías, y esto provoca en ella algo grande, que ella, en ese momento que llegan los judíos, ella sale corriendo y se va a enseñar, vengan, este hombre me ha dicho todo lo que yo soy, sin conocerla, ¿cierto? Y que no será este el Mesías. Ella le dice que estaban esperando un Mesías, y ella dice, no será este el Mesías. Eso que causó gran curiosidad en los habitantes, y muchos fueron por el testimonio de ella a ver quién era Jesús. Dice el texto en la Biblia que muchos creyeron por el mensaje de ella, pero aún más fueron los que creyeron porque le escucharon directamente. Entonces es un reto para nosotros. Sentido horario, ya saben la dinámica. Los que han llegado también van siguiendo los que están rotando. Sentido horario, siguen a la siguiente base. Gracias, mis amados hermanos. Bienvenidos, hermanos, al lugar en donde es difícil compartir nuestra fe. Mi nombre es Luna Calderón, tengo 17 años y esta es mi historia. Soy estudiante de 11º grado, mis padres son creyentes y aunque tengo principios bíblicos no puedo enfrentar de manera bíblica la siguiente situación. En mi colegio tenía un buen amigo y compañero de salón y compartíamos muchas cosas. Pasado algún tiempo comencé a ver que mi amigo no tenía comportamientos normales. Un día me sorprendió cuando llegó al colegio con el uniforme de una niña y con un lenguaje diferente. Él pretendía forzarme a que yo aceptara su nuevo estilo de vida. Por algún tiempo lo toleré, hasta que llegó al punto de que no lo pude soportar más y le dije que no creía en esa transición de género y que esto no era normal. Y aunque resistía a su influencia, no tuve la convicción para confrontarlo con la palabra de Dios. A pesar de que lo quería mucho, no fui capaz de demostrar el amor de Cristo. Quizás debí recordar que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Creo que debí demostrar compasión y persuadirlo recordando que Él es creación de Dios y que en el principio, como dice Génesis, varón y hembra nos creó y que el género es la identidad que Dios nos dio para diferenciar el hombre y la mujer. Tal vez Él lo hubiera considerado y se hubiera arrepentido en la cruz. Dios en Cristo perdona todos nuestros pecados y aunque Dios no cambia nuestra identidad, sí nos hace nuevas criaturas, para que le podamos adorar, seguir y no ser más esclavos del engaño de este mundo. Mi nombre es Dana Sofía Castellanos, tengo 13 años y esta es mi historia. Doy gracias a Dios porque estoy creciendo en un hogar cristiano. Aunque mis padres me exhortan mucho, para mí es muy difícil llegar al contexto de mi salón y encontrarme en situaciones y pensamientos que aunque sé que están mal, a veces no sé cómo abordarlos. Tengo una compañera que me sorprendió con una propuesta totalmente antibíblica. Me dijo que sí quería ser su novia. En el momento quedé en shock, pero en consejo de mis padres me guiaron bíblicamente y al día siguiente le dije a mi compañera que en el principio, en Génesis, escrito está: Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y mujer. Aunque me sentí ofendida por su respuesta, debí entender que ella estaba ofendiendo a Dios. Doy gracias a Dios que pude resistir a esta amenaza y aunque me escandalicé, no hice nada para ayudarla a salir del error.
del error. Quizás debió ser la oportunidad para compartir el Evangelio, pero realmente no sabía qué decir ni cómo actuar. Porque aunque sé que estas cosas son vergonzosas y sé que esto va en contra de lo que Dios estableció como natural, como lo cita la carta a los Romanos, además, Dios también nos recuerda en Génesis 2:22, Dios hizo la mujer y la trajo al hombre. También que es un privilegio de la mujer concebir y traer vida, fructificad. A veces como cristianos pensamos que hay pecados más graves que otros. Lo que debía hacer fue presentar a Dios, recordarle que Él es nuestro creador y que nosotros somos imagen de Él y que Él estableció mandamientos como no codiciar, y recordarle a mi compañera que aunque somos pecadores, Dios envía a su Hijo y en su obra sacrificial Él perdona todos nuestros pecados, aún el pecado del lesbianismo. Soy Sofía Hernández, tengo 21 años y esta es mi historia. Curso quinto semestre de bacteriología en la Universidad Mayor de Cundinamarca. Soy creyente y considero que tengo convicciones bastante firmes en la palabra de Dios. Sé que en este momento el mundo es un caos, creando ideologías erróneas, haciendo que normalicemos lo que Dios llama pecado. Precisamente en mi universidad han creado grupos según cómo quieren identificarse. Siento que vivir en medio de este ambiente es difícil para mi fe. Son pocos los compañeros creyentes que nos sentimos en esta batalla cultural y con pocas herramientas. Mi deseo es poder compartir el Evangelio con mis compañeros que están perdidos, siguiendo doctrinas engañosas, sin diferenciar entre lo bueno y lo malo. Una de las tantas ideologías, mi cuerpo, mi decisión, el cual es el derecho al aborto, Dios me ha dado la oportunidad de compartir con algunas compañeras el valor de la vida, persuadirlas para que consideren que es un cuerpo independiente, creciendo en ellas. Desafortunadamente, su pensamiento es el contrario. Recuerdo cómo Jeremías glorificaba al Señor, persuadiendo a la sociedad a que volvieran al Dios vivo y verdadero. Crean o no, Dios es glorificado. Mi responsabilidad es permanecer firme, resistir y avanzar en el Evangelio. Mi nombre es Valentina Páez, tengo 22 años y esta es mi historia. Realmente la influencia de la universidad fue tan fuerte en mi vida que aquello que en lo que pensé estar firme, hoy doy por cierto que yo estaba construyendo sobre la arena. Cada semana era más frecuente la presión de mis compañeros tomando, fumando, invitándome a fiestas, y a medida que pasaba el tiempo fui envuelta en este tipo de ambiente. Era consciente de que mi familia estaba orando por mí, pero no le daba importancia. Dios me hizo entender que la salvación de mi familia no garantizaba la mía. Si en esta etapa de la universidad hubiese tenido las convicciones que tengo en este momento, lo más seguro es que me mantendría firme en mi fe, también resistiendo a la presión de mis compañeros. Considero que después de conocer una salvación tan grande y que la gracia me alcanzó, perdí el gozo de haber llevado a algún compañero a Cristo. Por la gracia del Señor, hoy estoy redimiendo esos tiempos y ahora sí puedo proponer en mi corazón, como hizo Daniel en Babilonia, de permanecer firme y en el contexto donde me lleve el Señor, proclamar de sus grandes maravillas porque ya no tengo temor y soy libre de toda presión de este mundo. Bueno, iglesia, a esas ideologías, a esa agenda nueva, que no está nueva, se están enfrentando nuestros hijos en el colegio. Recordamos cómo permaneció Daniel y sus amigos en Babilonia, ¿cierto? La Babilonia para ellos es la Babilonia de hoy para nuestros hijos. Ellos están enfrentando con todas estas ideologías, con todas esas agendas perversas, que están cambiando la identidad, la creación, todo lo que Dios es en el corazón de ellos. Recordemos la autoridad de Dios, recordemos que la Biblia da respuesta a todas estas agendas. Dios no calla ante la actualidad que nosotros estamos viviendo, pero nos manda a nosotros a estar preparados para hacer defensa de nuestra fe, entendiendo nuestro contexto, con la Biblia en una mano y con el contexto en la otra. Recordemos cómo permaneció, cómo ellos tuvieron estar firmes. Estar firmes es no dudar, estar firmes es permanecer en lo que nosotros conocemos. Recordemos que resistir ¿a qué? A todas esas agendas, entendiendo lo que el Señor ha hecho en la vida de ellos. Recordemos lo que ellos pueden mirar la historia de Daniel, cómo ellos dieron respuesta de su fe ante los ataques de Babilonia, ante la persuasión que ellos estaban teniendo. Aún el rey les quiso dar ración para que ellos comieran. ¿Para qué? Para que se parecieran más a ellos, para hacerlos como ellos, pero ellos dijeron no. Y recordemos aún evangelizar, aún predicar el evangelio, porque la palabra de Dios dice que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero para eso, como dice Pedro 3:15, dice, santificad a Dios en vuestros corazones. ¿Pero cómo? Siempre preparados para presentar defensa de nuestra fe con mansedumbre,
Como dice también Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Debemos estar evangelizando aún en el contexto hostil en el que estamos. Importante, 6 cosas. Primero, estos jóvenes llegaron ellos llegaron a Babilonia conociendo a Dios. Debemos enviar a nuestros hijos al colegio y a la universidad conociendo a Dios. ¿Quién les enseñó? ¿En dónde lo aprendieron? Segundo, ellos estaban preparados para defender su fe. Tercero, ellos tampoco se dejaron adoctrinar del rey de Babilonia. Él les señaló lo que debían comer. Ellos dijeron no. Cuarto, iglesia, recuerde que nuestra responsabilidad como padres y iglesia es preparar a nuestros hijos, es prepararlos en la sana doctrina para que ellos hagan defensa de su fe. Quinto, conozcamos el contexto actual recordando que Dios en la Biblia tiene respuestas a todas estas agendas. Sexto, conocer la constitución de nuestro país y los derechos civiles es importante, por ejemplo, el derecho a la educación, a la enseñanza y libertad de culto. ¿Alguna pregunta? ¿Conocen esas agendas? ¿Todos conocen todas esas agendas? ¿Saben qué es esto? Transespecie. O sea, usted hoy se puede convertir en un animal y puede hacer cirugías para parecerse a un animal. ¿Conocen este? Calentamiento global. También es una agenda. Feminismo. El derecho a mi decisión, feminismo. ¿Cierto? Lesbianismo, tenemos todas las agendas, todas las representan con una bandera. ¿Qué es esto? Transhumanismo. Quieren borrar la identidad de Dios para ser como ellos, ya no quieren. Dicen necio en su corazón, no hay Dios, pero ¿qué dice Dios? De ellos, ¿cierto? Ellos quieren ser más inteligentes, quieren ser mejores, no están contentos con lo que Dios hizo en nuestro cuerpo. Inteligencia artificial. Todas esas agendas están afectando a nuestros hijos. Recordemos que todas están representadas y todas son organizaciones mundiales. Muchas gracias. El sistema del mundo actual. Muchas gracias. Los versículos bíblicos son la respuesta a cada una de estas. Recordemos que la palabra da respuesta a cada una de esas agendas. Vieron cómo podíamos presentar el evangelio en cada uno de nuestros contextos. Pero ahorita los quiero, para nosotros conocer nuestro contexto, muchas veces no conocemos nuestra nación, muchas veces no conocemos la población de Colombia, ¿cierto? Colombia es una república independiente. República de Colombia queda en Sudamérica y su superficie es de 1.141.749 kilómetros cuadrados. La capital es Bogotá. Entre 1960 y 2022 la población de Colombia aumentó en 16 millones a 51 millones de personas. Esto presenta un aumento del 223% en 62 años. El mayor aumento en Colombia se registró en 1961 con un 3.18. El menor aumento fue en 2015. Y cada vez, ¿qué creen? Nos reproducimos menos. La población crece, pero no por nuevos nacimientos. El país tiene alrededor de 270 islas parcialmente deshabitadas. En el mar abierto hay fronteras nacionales directas con Brasil, Ecuador, Panamá y Colombia. ¿Están avanzando? Listo. Los datos mundial, como sabemos, nuestra lengua materna, español, con el 99%, chibcha todavía con el 0.4%, quechua con el 0.1%, araguat, criollo y criollos inglés. Nuestro país tiene exportaciones, importaciones, ingresos de turismo, tasas de endeudamiento en el 64.0, es nuestra tasa actual de endeudamiento, tasas de desempleo hasta hace 2 años del 10.7, sabemos que ha subido, y una inflación del 10.18. Índices de corrupción, uno de los países más malos, el 39%. Presupuesto energético, 70%. Aquí básicamente en estas estadísticas estamos viendo
como el año, no sé si alcanzan a ver, es lo que le estaba comentando, cómo el país ha crecido en su tasa de crecimiento, pero no por los nacimientos, sino por inmigración de otras personas. La mortalidad y natalidad en Colombia. El crecimiento de la población es el resultado de la tasa de la natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa de migración. Utilizando el ejemplo que ustedes están viendo ahí, se ve muy lejos, pero vemos cómo hasta el 2020 la tasa de nuevos nacimientos fue apenas del 1.0 en nuestra nación. Y veníamos con él, ¿se acuerdan cuando les dije? En el 2000, ¿qué? 61, 1960, la tasa más alta de población, con el casi el 223% de crecimiento poblacional. Y ahora no estamos teniendo nuevos nacimientos. La población en Colombia aumentó en 586.000 habitantes en el mismo año, la tasa de mortalidad fue del 7.7% por cada 100 habitantes, la tasa de natalidad 1.000 por cada habitante, y como resultado aproximadamente 257.000 habitantes deben haberse añadido desde la migración de otros países. Sí, mis hermanos, y acá estamos compartiendo un informe donde dice el informe del 2022 no deja lugar a dudas, la persecución a los cristianos es un hecho que se considera muy incómodo en el Foro de las Naciones Unidas, llegando el momento de que la comunidad hispanoamericana y en especial Colombia y México reaccionan adecuadamente para detener esta forma de criminalidad. Perdóname. Listo, entonces recordemos que acá, digamos, Colombia es conocida por cosas muy hermosas, pero también por tanta delincuencia y tanta maldad. Seguimos, por favor. Y vemos que en el evangelio de hoy, acá, cómo describe hoy en día la iglesia en Colombia. Y dice que en Colombia es más iglesia relativamente joven. Hace 30 años los llamados evangélicos eran muy pocos, menos del 1% de la población, y eran bastante menospreciados por la sociedad. En los últimos 20 años los grupos evangélicos han crecido hasta transformar el 10% de la población. El crecimiento principal se ha visto en la iglesia pentecostal y carismáticas. Muchas de las personas que llegan son atraídos por la música contemporánea y por otras promesas de fe que reciben la mayoría de iglesias. Entonces nos damos cuenta que lo que está creciendo a nivel no está fundamentado en la palabra, tenemos que tener cuidado y como hemos visto hoy debemos ser fuertes en la palabra. Entonces hay unos motivos de oración. ¿Cómo podemos orar? No sé si alguien de lejos nos puede colaborar en leer. Ahí están unos, ¿alcanzan a leer? ¿No? ¿O tú? Bueno, mi hermano David. Dice, ¿cómo podemos orar por la obra de Dios en Colombia? Por favor, oremos para que el Espíritu Santo traiga un avivamiento verdadero en Colombia, atrayendo a inconversos hacia Él y dando a los creyentes hambre y sed de Él y de su palabra como nunca antes. Oremos para que Dios levante líderes reformacionales que tengan amor y sabiduría para unir iglesias centradas en el Evangelio. Oremos para que la iglesia pueda impactar la sociedad en todas las áreas de la vida, tratando con situaciones de pobreza, quebranto familiar, violencia y corrupción. Colombia necesita un evangelio más amplio que el de la prosperidad personal. Necesita la buena noticia de un Dios soberano, quien reconcilió consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Colosenses 1:20. Y así dice Colosenses 1:20, y por él en reconciliar todas las cosas, así pacificando por la sangre de su madero, así que lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Colosenses 1:20. Y también recordando que esta Jerusalén que tenemos primero en nuestra casa, ¿cierto? Entonces ahí el Señor dice que, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, que es nuestro hogar, nuestro entorno, nuestra Colombia, también en toda Judea, Samaria y hasta la última en la tierra. Dios permita y nos ayuda a que seamos esas familias de punto de partida de evangelización. Es cierto, nosotros sabemos, pero que nosotros comencemos eso desde nuestro hogar. Y porque recordemos, como hablábamos antes, la familia es la base fundamental de la sociedad.
y en nuestra familia nuestra base es Cristo. Entonces recordemos que la palabra es la que nos sostiene y debemos ser fuertes en la palabra para poder ser luz al mundo. Y los vamos a invitar a que vean un video sobre lo que ha sucedido últimamente en Colombia. Hola a todos, bendiciones. En esta oportunidad les quiero compartir sobre las persecuciones que hay en América Latina. En esta oportunidad les voy a compartir sobre mi país, que es Colombia. Según la revista Forbes, en su más reciente publicación dio a conocer la lista de los 50 países más bellos del mundo. En el primer lugar está Indonesia, en el segundo Nueva Zelanda y por tercero Colombia. Colombia por su diversidad de paisajes, climas, culturas, geografía, flora y fauna. Según el ranking anual de la tradicional revista Condé Nast Travel de 2021, posicionó a Colombia como el segundo país más amigable del mundo. Pero aquí no todo es bueno sobre Colombia, porque la persecución a los hermanos cristianos se está aumentando cada día más. Según el estudio realizado por la asociación Puertas Abiertas, Colombia es el país más peligroso para los cristianos, el continente americano, y ocupa el número 22 a nivel mundial. ¿Quiénes son los más vulnerables a la persecución en Colombia? Según el estudio realizado, los más vulnerables a la persecución en Colombia son los hermanos indígenas y los exguerrilleros que se convierten al cristianismo. Los indígenas, cuando pertenecen a esos grupos y se convierten al cristianismo, los expulsan de sus tribus o de sus grupos indígenas porque no pueden salirse de sus tradiciones. Según los líderes de esos grupos, tienen que dejar el grupo porque no pueden habitar con cristianos y son amenazados por convertirse al cristianismo. También los hermanos exguerrilleros que se convierten al cristianismo son expulsados y amenazados de sus pueblos porque se vuelven enemigos de esos grupos. Y lastimosamente, en un país tan hermoso y tan bello que el Señor nos ha dado, que es Colombia, se está aumentando la persecución cada día más. Hay muchas iglesias y muchos grupos de misioneros que están dando su amor, entregando su vida a causa de Cristo y están yendo a compartir el evangelio a muchas zonas de Colombia que es muy difícil llegar por culpa de los grupos paramilitares o grupos revolucionarios. Y les queremos pedir a todos ustedes, los hermanos que nos están viendo, que oremos por la nación de Colombia, que cada día más está aumentando la persecución, para que oremos y le pidamos al Señor por nuestros hermanos misioneros que están yendo allá y no les está importando dar su vida, para que nos puedan ayudar en oración, para que el Señor siga mandando obreros, para que recojan la mies, porque la palabra dice que la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y la palabra de nuestro Señor dice en 2 de Timoteo 3 capítulo 3 del verso 12 al 13 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Que el Señor los bendiga y que nos puedan seguir ayudando para orar por los hermanos que están sufriendo en estos momentos. Bendiciones. Mis hermanos, entonces es un reto, ¿cierto? Que desde nuestro hogar estemos orando, pero también comenzar esa luz desde nuestro hogar. Hay una gran responsabilidad, mis hermanos, entonces para que estemos orando y, como dice la palabra, examinamos si tenemos una fe genuina. Y también compartir e inculcar a todos los que están alrededor, a nuestra Jerusalén, que es nuestro hogar, nuestro barrio, nuestro trabajo, pero también toda Colombia y los fines de la tierra, que podamos ser esa luz, una iglesia fuerte en la palabra. Dios les bendiga, mis hermanos. Bendiciones.